Y hoy quiero hablarles de algo que está en el libro de Hebreos, Hebreos 6:12. Y Hebreos 6:12 dice: y para que no se hagan perezosos, sino que sigan el ejemplo de quienes por medio de la fe y la paciencia heredan las promesas. Ahora pase al versículo 15. Y el versículo 15 dice: y Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Bueno, hoy vamos a hablar, yo he intitulado esta prédica Heredando las promesas. Amén. Y aquí hay tres palabras que vamos a usar mucho. Aquí vemos en Hebreos 6:15 que habla de que él esperó con paciencia y heredó las promesas. Y el versículo 6:12, por favor. Y el versículo 6:12 dice: y para que no se hagan perezosos, sino que sigan el ejemplo de quienes por medio de la fe y la paciencia heredan las promesas. Ahora, hay dos cosas importantes en este libro de los Hebreos. Y Dios habla de fe y esperanza. Pero tanto la fe y la esperanza van acompañadas de la paciencia. Y ambas dicen que fueron necesarias para heredar las promesas. Fe y paciencia, y esperanza y paciencia. Entonces, en estos versículos, y entonces, si quiere pásalo a la Nueva Versión Internacional. Entonces, en estos versículos, en el 6:12, empieza diciendo lo siguiente. Dice: no sean apáticos. Otro dice: no sean perezosos. ¿Sí? Entonces, dice: no sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Ahora, escucha. Pablo, el autor de Hebreos, le viene hablando a los creyentes de Hebreos y les dice y los viene animando, porque desde el versículo 5 él viene diciendo que ellos son como bebés que deberían estar enseñando y no están enseñando, y que la palabra le entra por un oído y le sale por el otro. Y él dice que ellos ya deberían ser maestros, y le habla de unos fundamentos. Y después dice: pero la tierra que bebe la lluvia constantemente y no da fruto, está a punto de ser quemada y de ser maldecida. Entonces él dice: aunque decimos estas cosas, no lo decimos por ustedes. Hablándole al del libro de los Hebreos, dice: no lo decimos por ustedes, porque Dios no es injusto para olvidarse de lo que ustedes vienen haciendo con tanto amor por los santos. Y devuélvalo un momentico al 6:11, y el versículo 6:11 habla nuevamente de esperanza. Dice: deseamos sin embargo que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. Entonces la Biblia habla fe, esperanza, pero está hablando que la fe y la esperanza tienen un socio muy poderoso, que es la paciencia. O sea que si usted, entonces pase al versículo 12, o sea que si usted quiere imitar, ahora dice, al fin de que no se hagan perezosos, sino que sigan el ejemplo de quienes por medio de la fe y la paciencia heredan las promesas. Y él coloca como ejemplo a Abraham. Entonces él coloca como ejemplo a Abraham. Y hay algo que usted y yo, para poder imitar a Abraham y para poder heredar las promesas, pues tenemos que saber qué es paciencia, qué es esperanza y qué es fe. Y ya todos saben que fe es para el presente, amén. O sea, cuando hablamos de fe, hablamos, y estaba escuchando un libro de un autor y dice: creer es tener. ¿Qué es creer? O sea, en el momento en que usted cree, ¿qué pasa? Tiene. Y esto es muy importante, y quiero precisamente hablar de eso. Entonces,
Voy a definirle algo de la esperanza y voy a definirle algo de la paciencia para entrar. Entonces, esperanza se describe como la espera de algo que no se ve. O sea, siempre que se habla de esperanza, se habla de algo que no se ve. Porque dice, pues, ¿quién espera lo que ve? Entonces, una persona que tiene esperanza tiene que ver mucho con lo que no ve. Ahora, se describe como la espera de algo que no se ve, pero que ha sido prometido. También esperanza es estado del ánimo en el que no se presenta como posible aquello que deseamos. Estado del ánimo en el que se nos presenta como posible aquello que deseamos. Eso es esperanza. Ahora, la esperanza siempre está unida a la fe. Podríamos decir que la esperanza es el fundamento de la fe. Porque si ve que en Hebreos 11 dice, tener fe es tener la esperanza. Entonces una persona que tiene fe, tiene como fundamento la esperanza. ¿Por qué? Porque la fe es para hoy, pero la esperanza es para mañana. Entonces, por eso dice, creer es tener. Pero usted cree algo y lo tiene en su espíritu. Y para que se manifieste, usted necesita tener esperanza. Y usted necesita tener paciencia. A ver si se lo explico con un ejemplo. Usted sabe que por las heridas de Cristo usted tiene salud. ¿Cuánto lo cree? Porque creer es tener. Es decir, que por las llagas de Cristo nosotros fuimos sanos. Entonces, en el momento en que usted cree, usted tiene salud o tiene sanidad. Pero no siempre la salud se manifiesta en el momento en que usted ora. O no siempre la salud se manifiesta en el momento en que alguien ora por usted. Ahora, ¿usted tiene la sanidad? Sí, sí creyó. Pero usted necesita tener esperanza y paciencia para ver manifestada la fe. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿por qué? Porque aquí la Biblia está diciendo que para que no se hagan perezosos, sino que sigan el ejemplo de quienes por medio de la fe y la paciencia heredan las promesas. Ahora, ¿cuál es el enemigo de la fe y la paciencia? Uno, pero aquí, no, la pereza. No sean apáticos, no sean perezosos. Ahora. ¿Cuántos creen que usted necesita orar conforme a la palabra para producir fe? Ahora, si usted es perezoso, ¿va a orar? No. Solo por darle un ejemplo. Y porque nosotros queremos volver a esta iglesia una iglesia que ora, una iglesia que intercede. Ahora, porque si no oramos no nos vamos a avivar y cada uno se tiene que avivar. ¿Sí? Entonces, ¿quién es un obstáculo para que usted, por medio de la fe y la paciencia, hereden las promesas? La pereza. O sea que, ahora, déjeme decirle algo. La fe es una fuerza, la paciencia es una fuerza. Ahora, la pereza también. ¿Pero es una fuerza para qué? Para no dejarlo hacer nada. O dicho de otra manera, la pereza le quita a usted la fuerza de la fe, la fuerza de la paciencia. Entonces, dice, no sean apáticos. Otra traducción dice, no queremos que se vuelvan perezosos. Otra traducción dice, para que no se hagan perezosos, sino que sigan el ejemplo. Entonces, la pereza no le deja seguir a usted el ejemplo de una persona activa, diligente. ¿Cuánto lo creen? O sea, la pereza no deja, entonces, sino que sigan el ejemplo de quienes por medio de la fe y la paciencia heredan la promesa. Entonces, ¿cómo heredamos las promesas? Por la fe y la paciencia.
Entonces dice que hay que seguir el ejemplo o hay que imitar. O sea, quiere decir que Abraham tuvo fe y tuvo paciencia. Ahora, el versículo 15 de Hebreos 6:15 dice lo siguiente. Dice, y así después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Entonces Abraham nos enseña algo. Abraham tuvo fe, Abraham tuvo esperanza y Abraham tuvo paciencia. Y Dios quiere enseñarnos a través de Abraham, y hemos visto todo este mes cómo Abraham creyó, esperó, fue. Ahora, la palabra paciencia, está definida. Paciencia es ser constante, o paciencia es ser el mismo todo el tiempo. O sea que en medio de la prueba, ¿usted es qué? El mismo. ¿Qué fue lo que pasó con Abraham? Abraham durante 30 años fue el mismo, esperando, fue constante que lo que Dios le había dicho se hiciera realidad. Amén. Entonces, ahora, aquí está diciendo que tanto la fe y la esperanza hace que usted pueda recibir o herede las promesas. Ahora, voy a definirle las dos para entender mejor, con base en estos versículos. La paciencia es una fuerza activa. Ahora, la paciencia es una fuerza activa. Cuando la fe tiende a flaquear, la paciencia la ayuda a permanecer firme. Ahora, muchas veces tendemos a flaquear. Sí. Entonces, cuando nuestra fe tiende a flaquear, ¿qué necesitamos? Paciencia. Paciencia. Ahora, la paciencia lo ayuda a uno a permanecer firme. Ahora, se necesita esa fuerza poderosa para apoyar la fe. Ahora, sin embargo, la paciencia sin la fe no tiene poder para llamar a la realidad las cosas que deseamos. Otra vez, la paciencia sin la fe, o sea que la paciencia va a necesitar siempre ¿qué? La fe. Y la fe va a necesitar siempre ¿qué? La paciencia. Son como dos hermanas, son como dos gemelas. Entonces, la paciencia respalda la fe y le da la fuerza para perseverar hasta que la respuesta se manifieste. Porque nosotros donde tratamos de flaquear es porque las cosas no se manifiestan. Entonces, en ese lapso, ¿usted qué necesita? Paciencia. Paciencia. ¿Qué necesitamos para llenar esta iglesia? Ahora, ¿por qué? Porque Dios dijo, te he hecho padre de muchas familias, padre de muchas naciones. O sea, ya lo creo, ya lo tengo. Ahora, necesitamos verlo. ¿Qué necesitamos para verlo? Paciencia. Ahora, en el caso de cada uno, Dios dijo, ahora, hay textos de la Biblia que usted los tiene que poner en presente para poder usted vivir fe. Dios dijo, cree en el Señor Jesucristo y es salvo tú y tu casa. Pero uno a veces oraba, Padre, usted dijo que cree en el Señor Jesucristo y será. No, usted ya se salió de la fe. Porque fe, creer siempre tiene que ver con tener. Entonces usted debe mantenerse en la confesión, Padre, tu palabra dice, o Padre, gracias. Padre, gracias. Es mejor decir, Padre, gracias. Tu palabra dice que por creer en Cristo soy salvo yo y mi casa. Ahora,
Mientras eso se manifieste, ¿yo qué necesito? Paciencia. Entonces, ahora, la fe es una fuerza. Ahora, eso no significa que nuestra fe sea débil y necesite fortalecerse. No, la fe es una fuerza poderosa y siempre funciona. Sin embargo, sin el poder de la paciencia, sin el poder de la paciencia, note que nosotros a veces invalidamos la fe a través de las confesiones negativas o de nuestros actos negativos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, usted invalida la fe suya a través de confesiones. Yo les conté que yo estaba necesitando un dinero para pagar y yo estaba orando: Señor, tu palabra dice que prestaría mucho si no sacaré prestados. Y me fui a sacar prestado. O sea, no estaba creyendo lo que estaba orando. Y obviamente fui a alguien y me dijo: sí, yo se lo presto, y el día que lo necesitó no me lo dio. Y yo me acordé y le dije: no me puedo poner bravo ni nada porque yo hice esta oración. Pero mientras eso se manifieste, usted necesita paciencia. Entonces, debido a nuestras confesiones y acciones negativas, la paciencia es una fuerza real que crece y se desarrolla. Ahora, tanto la paciencia como la fe crecen y se desarrollan. Ambas. Recuerde que la fe es un fruto. ¿Amén o no amén? Y la paciencia es un fruto. Y todo lo que sea fruto, crece. Y todo lo que sea fruto, se desarrolla. O sea que la fe y la paciencia se tienen que desarrollar en nosotros. Entonces uno cree que eso es mágico. Señor, dame paciencia. No. Usted tiene que desarrollar la paciencia. O sea, no vuelva a orar eso. ¿Sí? Y le he pedido tanta paciencia a Dios. No, porque la paciencia es un fruto. Por eso es muy importante nosotros. Entonces, la fe es una fuerza real que crece y se desarrolla. La paciencia es una fuerza real que crece y se desarrolla. Ambas. Entonces, ahora, ¿cómo hago yo para desarrollar la fe y cómo hago yo para desarrollar la paciencia? Y entonces, si no tenemos un conocimiento, una revelación clara de eso, nos vamos a pegar una confundida, por decir algo. A nosotros nos han enseñado o hemos creído que la fe se desarrolla por las pruebas o las tribulaciones. Y eso no es verdad. Lo que se desarrolla a través de las pruebas y las tribulaciones y las aflicciones es la paciencia. Y la fe, pastor, ¿cómo se desarrolla? A través del oír y oír y oír la palabra. Ahora, ¿cómo hago yo para perfeccionar la fe? Pon Hebreos 12:2, un momentico. Hebreos 12:2, por favor. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra. Entonces, ¿qué perfecciona su fe o qué la hace crecer o qué la hace madurar? ¿Cómo? Muy bien, ¿y quién es Jesús? La palabra. La palabra. Entonces, para desarrollar de manera apropiada la fe, usted se perfecciona en la palabra de Dios. Entonces, usted no debe confundir la paciencia con la fe, ni debe confundir cómo se desarrolla una y cómo se desarrolla la
Otra, porque a nosotros nos han enseñado que la fe se desarrolla con las pruebas, con las tribulaciones, con los problemas. Si eso fuera verdad, que la fe se desarrolla con problemas y tribulaciones, si nosotros los cristianos tenemos pruebas y tribulaciones, ¿cómo será el mundo? O sea que el mundo debería ser gigante de la fe. Las pruebas y las tribulaciones desarrollan paciencia. La fe se desarrolla a medida que actuemos conforme a la palabra. En la medida, por eso uno tiene que volverse un hacedor de la palabra. Alguna vez yo le decía, a veces creemos que hacer la palabra es no equivocarnos. No, cuando usted confiesa el pecado, usted está haciendo la palabra, porque es parte de lo que dice la Biblia. Amén. Entonces, nosotros, las tribulaciones, las pruebas, desarrollan paciencia. Ahora, en dice, ahora hay que tener mucho conocimiento en cada uno de esos. La Biblia dice, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra. Entonces, ¿lo bueno de quién viene? Del Padre. Entonces, las tribulaciones y las angustias ¿de quién vienen? Del diablo. Y ahí no dice que quien perfecciona la fe es el diablo. Ahí ¿quién dice que perfecciona la fe? Jesús. La gloria. ¿Sabes una cosa? Usted puede tener digamos, un pecado o algo, y si le toca que predicar, usted lo que tiene que decir es confesar el pecado y pararse, porque usted no se para predicar por obras, sino usted se para a predicar es por gracia. O si no, usted a toda hora se descalificaría. Amén. Eso es lo que usted tiene que entender acerca de la gracia. Entonces, dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. ¿Quién inicia la fe? ¿Quién la perfecciona? No dice que las pruebas. Las pruebas y las tribulaciones vienen del diablo. Entonces, usted no puede confundir la función de una con la otra. La fe y la paciencia son fuerzas individuales, trabajan juntas. Amén. Ahora, la fe y la paciencia se van desarrollando. Entonces, mira cómo dice cómo se desarrolla la paciencia. Vayan a Santiago 1, que hasta cantábamos en Santiago 1, 2 y 3. Me gusta mucho esa canción. Dice, desde el 2, perdón. Dice Santiago 1:2, dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. ¿Por cuántas? Pruebas. Ahora, ¿vamos a pasar por muchas pruebas? Sí. Bien saben, 3, que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Ahora, cuando la fe de nosotros es puesta a prueba, ¿qué produce? Paciencia. Ahora, ¿su fe va a ser probada? Sí. ¿Quién la prueba? El diablo. Una vez usted dice, uy, Dios me dio una palabra y yo la creí, sale el diablo y dice, voy a ver qué tan cierto es eso. Por eso
estoy aprendiendo que orar mucho en lenguas me es muy beneficioso, porque cuando yo oro en lenguas el diablo no sabe que estoy orando, ni el diablo sabe que me está planeando Dios, y él dice que tiene planes de bien y no de mal conmigo, y él dice que él inició una buena obra, y cuando yo estoy orando en lenguas, él me está dando respuestas a mi espíritu. El diablo no sabe, así que no me manda el ejército de él para frenarme los planes. Muy diferente cuando yo digo, Dios me dijo que me iba a dar este negocio, dice el diablo, vamos a ver si eso es cierto, y viene porque usted está hablando en español. Pero el diablo no conoce la interpretación de las lenguas, solo las conoce mi espíritu y el Espíritu Santo. En mi espíritu hay muchas cosas que yo sé que mi mente no las sabe. Entonces, orando en lenguas, voy a hacer muchas cosas que no hago. Ahora, pastor, no oramos, claro que tenemos que orar. ¿Para qué oramos en español? Una de las razones por las cuales usted ora en español es porque usted renueva mucho su mente. En lenguas usted no renueva su mente. En español sí renueva, y necesitamos renovar nuestra mente. Pero orando en lenguas edificamos mucho la fe, edificamos mucho nuestro espíritu. O sea, orando en lenguas desarrollamos la fe. Entonces dice, bien sabe que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Entonces está diciendo que cuando la fe de nosotros es probada, produce paciencia. ¿Por qué? Porque usted dice, tengo una promesa, Dios me dijo, Dios lo tengo, Él me dijo eso. Pero mientras eso se manifieste, hay cosas que son de una, pero hay cosas que se demoran. Y mientras eso se manifieste, necesitamos paciencia, porque la fe de nosotros está siendo probada. Amén. Entonces, aquí estamos viendo cómo lo que produce la fe es paciencia. Cuando su fe es probada, produce paciencia. Pero la fe no, cuando dice tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, no dice que eso produce fe. Dice que las pruebas producen paciencia. Y hay un texto mal entendido que está en Romanos 8:26 y ha sido muy mal entendido. Y parece que nosotros tenemos que vuelvan y nos enseñen y vuelven y vuelvan y vuelvan, hasta que un día dice, entendí eso. Dice, asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu nos ayuda. No sabemos orar como conviene. Entonces el versículo 26 dice que el Espíritu Santo nos enseña a orar como conviene, que no sabemos orar como conviene, está diciendo. Entonces, cuando usted está leyendo eso, entonces el 28 dice, ahora bien, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, y nosotros creemos que todas las pruebas, las aflicciones, las tribulaciones nos ayudan para bien. Eso no es verdad. Lo que está diciendo ahí, que lo que ayuda para bien es orar como se debe orar en Romanos 8:26. ¿Por qué? Porque en Romanos 8:26, si usted está orando en lenguas y si usted está sabiendo orar, quiere decir que los dones nos ayudan para bien. ¿Para bien cuándo? Cuando viene la tribulación. ¿Para bien cuándo? Cuando vienen las pruebas. Pero la prueba no me ayuda a mí para bien. Pero la oración, de acuerdo, dice, asimismo en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. ¿En nuestra qué? Debilidad, porque no sabemos pedir o no sabemos orar como conviene, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros. Entonces, ¿cuáles son las cosas que nos ayudan para bien? El orar conforme al Espíritu
Santo, conforme a la voluntad de Dios. Eso sí nos va a ayudar para bien, porque en medio de la prueba, la oración va a terminar trayendo la respuesta. ¿Sí están convencidos o no? Porque es que nos enseñaron y lo cogemos, Entonces nos pasa una adversidad. No todas las cosas nos ayudan para bien. No, ¿qué nos va a ayudar para bien? Digamos, ¿qué nos va a ayudar para bien si nos dicen, usted le vamos a quitar el páncreas? Como, ¿para qué eso me va a ayudar para bien? Pero la oración, de acuerdo, que no sabemos pedir como conviene, y el Espíritu Santo viene e intercede por nosotros, ¿eso sí me va a ayudar a mí para bien todas las cosas? Sí. ¿Los dones le van a ayudar a usted para muchas cosas? Sí. ¿Los talentos le van a ayudar para muchas cosas? Sí. Entonces, nosotros entendemos, ¿quién dijo que un problema a mí me va a ayudar para bien? No, pero el orar conforme al Espíritu Santo que intercede por nosotros, y dice el 27, versículo 27. Y Dios, que examina los corazones, ¿sabe cuál es la intención del Espíritu? Porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a ¿qué? Entonces, ¿qué es lo que nos va a ayudar para todas las cosas? Orar conforme a la ¿qué? Eso. Dice, eso sí, porque los que aman a Dios, todas las cosas, ¿cuáles cosas? Las cosas que trae el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces, ahora, quiero que mire algo. Aquí, volvamos otra vez a Hebreos 6, 12, dice, y Dios que examina los corazones, dice, no queremos que se vuelvan perezosos, más bien sigan el ejemplo de los que reciben las promesas de Dios, porque tienen fe y paciencia. Y para que no se hagan perezosos, sino que sigan el ejemplo de quienes por medio de la fe. Ahora, ¿cómo heredó Abraham las promesas? Fe y paciencia. Ahora, cuando se trata de eso, usted debe mirar lo que dijo Pablo en Romanos 4:17, porque ahí está fe y paciencia. Entonces, Romanos 4:17 dice, colócala en la NTV 4:17, ahí dice, te he confirmado, pero aquí dice, lo que Dios le dijo, te hice. Ahora, ¿qué fe qué es? Tener. Entonces, aquí, hablando de fe y paciencia, Dios le dijo, te hice, te he hecho. O sea, Dios le dio eso en fe. O sea, Dios, antes de que Abraham tuviera los hijos y todo, ya le había dicho, te he hecho. Como Dios le dice a usted, cree en Cristo y son salvos tú y tu casa. Como Dios le dice cuando tiene una situación económica, dice, ¿el Señor es mi pastor? Ahora, todo es presente. Si usted dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, ¿para dónde se traslada? Para el futuro. Entonces usted tiene que orar, el Señor es mi pastor, nada me falta. Entonces, Dios le dijo aquí a él, te hice padre de muchas naciones. Ahora, dice, eso sucedió porque Abraham creyó. Entonces, nota lo siguiente, fe es tener. Dios le dijo, te hice, y Abraham, ¿qué hizo? Creyó. O sea, Abraham lo tiene. Ahora, mientras él le dijo eso, ¿dónde le dijo eso? Ahora vaya a Génesis 17:5. Entonces Dios le dice, además cambiará tu nombre, ya no serás Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Pásalo a la NBI,
Entonces, él le dice, ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he hecho, te he confirmado, presente, como padre de muchas naciones. O sea, Dios le dijo a Abraham, eso fue cuando Abraham creyó. Dios le dijo a Abraham, yo te he hecho padre de muchas naciones. O sea, Dios lo dio por hecho, le habló de fe. Ahí le está hablando de fe. Dios lo dio por hecho. Ahora, ¿cuántos años tenía Abraham ahí? 90 años. Ahora, Dios le había dicho en Génesis 12, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios venía hablándole a Abraham de promesas, y aquí le da una promesa en tiempo presente, y dice, ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado, es presente. Uno dice, están confirmados 15 parejas para Cartagena. O sea, estamos diciendo, ya es un hecho. Entonces, Dios le dijo, te he confirmado, o sea, te he hecho padre de muchas naciones. Versículo 6. Dice, te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Entonces, Abraham creyó. Entonces eso es lo que cita el autor de Hebreos. Dice que Abraham creyó. Entonces Abraham, cuando usted cree, tiene. Él creyó, él recibió, pero él necesitó paciencia. Ahora quiero que miren la esperanza. Vamos a mirar el 13, versículo Hebreos 6:13. Ahora, en la fe y la paciencia, y en la esperanza y en la paciencia, siempre está la promesa. Dice, cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Dios? Dios hizo dos cosas, le dio una promesa y un juramento. ¿Por qué? Porque el juramento es para darle legalidad a algo. ¿Sí ve que cuando usted compra un vehículo dice, vamos a hacer una promesa de compraventa, y dice, vamos a llevarla ya a la notaría y la autenticamos para darle legalidad? Entonces, ¿cómo legalizó Dios su promesa? A través de un juramento. Versículo 14. 14, y dijo, ahora mira esto, y dijo, te bendeciré. En la otra dijo, te he hecho, pero aquí sí habló del futuro. ¿Me estoy explicando o no? En la pasada habló del presente, dijo, te he hecho padre de muchas naciones, pero acá dijo, y te bendeciré en gran manera. Dice, y multiplicaré tu descendencia. Entonces aquí ya no está hablando de una palabra de fe que Dios le dio, sino le dio una palabra de esperanza. No sé si me estoy explicando. En Génesis 17:5 le dijo, te he hecho. Pero aquí dice, y dijo Dios, te bendeciré en gran manera, con abundancia, y multiplicaré tu descendencia. Ahora, mira lo que dice el versículo 15. 6:15. Hebreos 6:15. Ahora, aquí no dice, y creyó Abraham, no dice. ¿Aquí qué dice? O sea, y después de esperar. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, en la otra le dijo, te he hecho, pero aquí le dijo, te bendeciré. ¿Me
estoy explicando o no? O sea, Dios le dio a Abraham promesas para hoy, pero también le dio promesas para mañana. Y cuando era para hoy, Abraham creyó. Y cuando era para mañana, Abraham esperó. Diga gloria. Note que dice en el versículo 14, dice: ciertamente te bendeciré con abundancia y multiplicaré tu descendencia. Acá Dios le dijo a Abraham de un tiempo futuro. Y Abraham, y entonces en el versículo 15 no dice, y Abraham creyó, no dice, dice, y Abraham esperó. Diga gloria. O sea, que usted necesita para que las promesas se hagan efectivas, fe y esperanza. Y debe acompañar la fe y la esperanza y dice, y después de esperar con paciencia. Cuando le dijo te he hecho, dice Abraham creyó y por la fe y la paciencia heredó la promesa. Pero aquí dice, y así después de esperar con paciencia, Abraham, no dice Abraham recibe, sino dice Abraham recibió lo que se le había prometido. Amén. Entonces, si quieres heredar las promesas, tienes que ordenar qué es fe, tienes que ordenar qué es esperanza, tienes que ordenar qué es paciencia, tienes que trabajar mucho la paciencia, tienes que saber cómo se desarrolla la fe, cómo se desarrolla la paciencia, cómo se desarrolla la esperanza, porque si confunde, no va a esperar nada.